¿cómo están? Damos gracias a Dios por otro día más. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que este mensaje llegue a mucha gente. Se los agradezco mucho. Miren, estamos con el tema del debate que tuvieron el padre Luis Toro con el pastor Eduardo Gutiérrez. Esta es otra parte porque lo dividí en dos partes esta reflexión. El video ustedes lo pueden identificar porque sale el pastor con camisa mamey, color anaranjado, y el padre Luis Toro sale todo de negro. Entonces continuamos con los comentarios sobre este debate. Vamos a ver que déjenme ver aquí tantito. Bueno, antes que nada, una fe de ratas, porque en el video anterior se me, como dice Chespirito, se me lenguó la traba, o sea, me equivoqué en unas palabras. En una parte dije argumento ficticio y no, lo que quise decir es escenario ficticio. Y en otra parte también dije que algo así como que en Cristo fundó la iglesia Cristo. Entonces quise decir, en Pedro fundó la iglesia Cristo, ¿verdad? Bueno, me quedé en el análisis, en el argumento que había dado este pseudo pastor sobre Hechos 12:17, ¿sí? Entonces, yo decía que muchas personas, muchos religiosos coinciden en que los apóstoles murieron todos martirizados, excepto Juan, ¿verdad? Entonces, era prueba irrefutable de que Pedro nunca renunció a su misión, a su primado. Él murió de manera martirizada. Y lo más importante aquí es que argumentaba el pseudo pastor Eduardo Gutiérrez que cómo se iba Pedro sin avisar, y poner un ejemplo, que ahora en el Vaticano, cómo veríamos que se fuera el Papa sin avisar, ¿verdad? Pero le tengo malas noticias al pastor. Si lee un poco más abajo de ese versículo, Lucas dice que se fue de Judea a Cesarea. Entonces, ese argumento queda anulado totalmente. También hablábamos de que para él no es lo mismo roca que piedra, y le demostramos que son sinónimos, ¿verdad? Y él ponía un ejemplo que dijo que como a poco alguien iba a decir le caía rocazos. Pues déjame decirte, pseudo pastor, que por lo menos en México, no sé si en otros países de Latinoamérica, la palabra que usamos es rocazos. Le decimos le caía rocazos o lo agarré a rocazos. No decimos le caía piedrazos ni lo agarré a piedrazos. Usamos la palabra rocazos. Bueno, hay un argumento que también realmente se me hace muy inadecuado, muy fuera de lugar, muy ridículo, donde dice él que los dos apóstoles, que son Marcos y Lucas, para ser específicos, habla de Marcos 8:27 y Lucas 9:18 al 21, que no apoyan, no respaldan lo que dijo Mateo. Ya el padre Luis Toro le demostró por qué Mateo sí habla sobre el primado de Pedro y los otros dos no, ¿verdad? Creo que quedó muy claro, falta que lo acepte o no lo acepte. Pero yo lo que entiendo de este pseudo pastor, su ahínco por negar el primado de Pedro, es que para mí sí comprende lo que dice en ese versículo. Es más, puedo asegurar que lo cree, pero no lo acepta. Y les voy a decir por qué. Les voy a poner un ejemplo, una suposición.
Los delincuentes, los narcotraficantes, algunos de ellos son creyentes, creen en Dios, inclusive tienen sus crucifijos, hacen oraciones, todo esto. Le piden a Dios que no les pase nada cuando van a hacer algo malo, ¿verdad? Y si creen en Dios, pero no aceptan su palabra, no están dispuestos a llevar a la práctica su palabra, ¿verdad? Porque ellos matan, roban, y eso es contrario a las enseñanzas de Cristo. Entonces, si creen en Cristo, pero no están dispuestos a aceptar su palabra, a llevarla a la práctica. No están dispuestos a llevar a la práctica su doctrina porque es contraria, ¿verdad? Lo mismo que pasa con este pseudo pastor. Estoy seguro que sí cree y sí entiende lo del 1 de Pedro, pero no está dispuesto a aceptarlo, porque los delincuentes viven de eso y él también vive de eso. Si lo acepta, pues ¿de qué va a vivir? Por eso digo que sí lo comprende y sí lo cree este pseudo pastor. Es más, le pondría un ejemplo. Si los otros dos evangelistas, los otros dos apóstoles, hubieran dicho lo mismo que dijo Mateo, ¿lo aceptarías, pseudo pastor? Yo creo que ni así, ni así, ni así lo aceptarías. Pero lo más importante es, y es una pregunta al pseudo pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice que para que un versículo o versículos tengan validez, tienen que estar respaldados esos versículos por otro versículo u otros versículos de dos o más apóstoles o evangelistas? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? El hecho de que Lucas y Marcos no hayan respaldado o dicho lo que dijo Mateo de manera completa, no invalida lo que dijo Mateo. ¿O qué estás diciendo? ¿Que Mateo es un mentiroso? ¿Que Cristo es un mentiroso? Echa la inteligencia, pseudo pastor, tantita inteligencia, y no inteligencia humana, inteligencia para comprender las cosas de Dios. Bueno, él ponía como ejemplo también un argumento ridículo, por demás ridículo, lo que viene en Efesios 2:20, ¿sí? Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Otras malas noticias, pseudo pastor, porque fíjate que aquí no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, está hablando de los profetas del Nuevo Testamento. Lástima que tú no tengas la Biblia, la buena, la católica. Cómprate un tomo de la Biblia de Jerusalén y ahí está bien explicado. ¿Sí? Está hablando de los profetas del Nuevo Testamento, porque tu argumento es que cómo los apóstoles iban a edificar sobre Pedro si vivieron mucho antes que los profetas vivieron mucho antes que Pedro. ¿Cómo se entendía eso? Pues es que no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, está hablando de los profetas del Nuevo Testamento, ¿sí? Y probablemente te pueda ayudar Hechos 11:27 y probablemente también Hechos 13:1. Léelos. Ok. Porque mi Biblia, como ya lo comenté, es más creíble que tu Biblia, ¿sí? Porque es la original, la tuya es copia de nuestra Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cuál crees que se equivoque? Si es que no viene la explicación de que se están basando en los nuevos profetas, en los profetas del Nuevo Testamento. Entonces, echa la inteligencia, pastor. De cualquier modo, te invito a que reflexiones este punto. Cristo está
fundando una nueva iglesia. Ya no vivas anclado al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento. Hay un nuevo orden. Cristo es un parteaguas. Surge una nueva religión, el cristianismo. A partir de la muerte de Cristo surge una nueva religión, el cristianismo. Aunque no se haya reconocido inmediatamente, pero se siembran las bases para esa nueva religión. Cristo es un parteaguas. Una nueva iglesia, un nuevo pueblo, un nuevo hombre, una nueva alianza, una nueva doctrina, acuérdate. Entonces, no estoy eliminando lo que dice el Antiguo Testamento, sino se supera eso, ya se supera, se deja atrás. Ya nada más queda como antecedente el Antiguo Testamento, pero ya hay que cambiar esa mentalidad. La ley antigua ya queda abrogada. Hay que ver una nueva iglesia y por eso Cristo nombra un nuevo jefe de esa iglesia, que fue Pedro. Aquí este versículo de Efesios 2:20 no está anulando, mucho menos, no está modificando, mucho menos anulando lo que viene en Mateo 16:18. Al contrario, lo complementa. El hecho de que Pablo haya dicho que se edifiquen sobre el cimiento de los apóstoles, ahí lo está diciendo. Los apóstoles son cimiento. Si no, no hubiera puesto la palabra cimiento. Pero Pedro es un cimiento especial que Cristo escogió. Que Cristo lo nombró como jefe de esa iglesia, como su representante en la tierra, al cual le entregó las llaves del reino de los cielos. Ese hecho es súper importantísimo. Analízalo, pero no creo que te interese saber la verdad, porque es contrario a tu grupo religioso. Tendrías que renunciar a tu grupo religioso. Entonces, este versículo complementa, no anula ni modifica lo que dice Mateo 16:18. Pedro era apóstol, el cimiento. Ahora bien, hablas de dos versículos. Gálatas 2, versículos 7 y 8 y Gálatas 2, versículo 14. Dices en Gálatas 2:14 que como Pedro iba a ser el Papa si se equivoca. ¿Cómo? Si Pedro estaba obligando a los gentiles a judaizar. Y dices que ¿dónde está la infalibilidad papal? Una disculpa, hermanitos, hubo otra interrupción, una disculpa. Miren, entonces yo decía que el pseudopastor Eduardo Gutiérrez no conoce en qué consiste en la infalibilidad papal. Uno de los puntos para que haya infalibilidad papal es el siguiente: cuando el Papa declara algo como un acto definitivo, o sea, cuando expresa claramente que esa declaración es definitiva y que no se puede cambiar en el futuro. Yo le pregunto al pseudopastor Eduardo Gutiérrez, ¿se impuso la decisión de Pedro ahí, de judaizar? No, ¿verdad? De hecho, le hizo caso a Pablo. Y la prueba es que a la fecha los cristianos católicos no tenemos que judaizar. Entonces no fue una declaración definitiva que no se podía cambiar en el futuro. Ese es un requisito para la infalibilidad papal, pseudopastor. Para que te informes, porque no hables a, como dice el padre Luis Toro, no hables a lo menso. Gálatas 2, 7 y 8. Pones el ejemplo de que Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí estás negando, ¿sabes a quién? Estás contradiciendo a Cristo. Le estás diciendo, Cristo, no sabes tomar decisiones.
No eres omnisciente, Cristo. Ve cómo Pablo, yo como protestante sí te reclamo eso, Cristo. Ve cómo Pablo puso en primer lugar ahí en Gálatas 2, 7 y 8 a Santiago. Entonces, en todo caso hubieras fundado tu iglesia sobre Santiago o sobre Pablo, que tenía mucho más autoridad que Pedro. Entonces, como ven, hermanitos, este versículo no modifica ni anula lo que viene en Mateo 16, 18. Y sobre todo que analices Juan 21, 15. Ese versículo está pero súper claro. Explícame entonces por qué Cristo le dice a Pedro que pastoree sus ovejas. 3 veces, como te lo dijo el padre Toro. 3 veces. ¿Por qué no se lo dijo a los demás apóstoles? Es una prueba de liderazgo del primado de Pedro, súper clara, pero tú no lo quieres ver, no te conviene. Ahora, regresando un poco a lo de Efesios 2:20, donde dices que cómo se van a edificar los profetas en Pedro si preexistieron a Pedro. Dime tú, pastor, si tienes algún teólogo o algún doctor sobre la Biblia, algún doctor de la Biblia, algún maestro, algún erudito que haya vivido 100 años antes que tú. Dime nada más el nombre de un teólogo que sea reconocido. Dime si tú interpretaste esto o te basaste en algún teólogo, lo de Efesios 2:20. Quiero saber si tienes teólogos, alguien que te respalde. Yo te puedo dar muchos nombres de muchos teólogos durante 2000 años hasta la fecha. Ahora bien, pones Hechos 28:21, que los judíos de Roma no tenían ningún conocimiento de Pablo, que Roma era una iglesia chiquita, insignificante, que Pablo era un factor predominante de conversión de judíos del judaísmo al cristianismo, que el colegio de los apóstoles nombró al apóstol de los gentiles. Primeramente déjame decirte que no sé si tú sepas analizar, pero la iglesia era una iglesia incipiente, en crecimiento, una iglesia oculta, porque era perseguida, ¿sí? Entonces, obviamente era una iglesia pequeña, Roma se estaba ocultando, sobre todo en Roma era súper perseguida, entonces se ocultaba, ¿sí? El hecho que no tuvieran conocimiento de Pablo, eso no indica nada. Eso no anula el primado de Pedro ni lo modifica. Pablo probablemente no estuvo presente ahí cuando Cristo lo nombró piedra y le dio las llaves del reino de los cielos. A lo mejor no sabía, a lo mejor sí sabía y no vio necesario comentarlo. Era una iglesia incipiente, estaba empezando, se iba a perfeccionar a través del tiempo, se iba a institucionalizar, iba a crecer, se iba a formalizar toda la comunicación dentro de la iglesia, pero a través del tiempo. Ahora, me gustaría saber en qué parte de la Biblia, para decir que Pablo era factor predominante de conversión del judaísmo al cristianismo, ¿en qué parte de la Biblia, qué versículo lo respalda? Porque como tú bien lo dijiste, Pablo era apóstol de los gentiles y tú ahí estás diciendo que Pablo era un factor predominante de conversión del judaísmo al cristianismo, ¿sí? Entonces, de los circuncisos a los cristianos. Entonces, ¿qué parte del versículo te respalda esto? Porque no lo conozco.
sí era autoridad, como los demás apóstoles en general. Eran apóstoles, eran discípulos directos de Cristo, como no iban a tener autoridad. Pero no era el que tenía más autoridad Pablo. De hecho, te puso ejemplos Luis Toro, donde Pablo se cuadra ante la jerarquía de la iglesia. Ahora bien, dices que el Colegio de los Apóstoles nombró a Pablo como apóstol de los gentiles. No sé si lo entendí bien, pero Dios mismo le dio ese nombramiento, ¿verdad? Lo que hizo, lo que hicieron los apóstoles fue reafirmar esa función que ya tenían Pedro y Pablo, y les dijeron que fueran a ejercer su función, ¿verdad? Voy a tratar de buscar aquí el versículo de Hechos de los Apóstoles 28-21. Dice: no, perdón, está en Hechos. Bueno, aquí creo que me confundí un poquito, pero saben lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Que el Colegio de los Apóstoles no nombró a Pablo como apóstol de los gentiles. Esa función ya la tenía, ¿sí? O si no, que me diga en qué versículo viene, porque ahí no está diciendo eso. Entonces, todos tenían autoridad, pero eso no anula ni modifica el nombramiento que le hace Cristo a Pedro, ¿verdad? Y te puedes basar en un versículo de la Biblia donde el mismo Santiago reconoce lo que dijo Pedro, ¿sí? El mismo Pedro lo dice: desde el inicio Cristo me eligió a mí para predicar a los gentiles, ¿sí? Y en ese mismo versículo Santiago lo respalda. Santiago mismo, el que tú dices que tiene mayor poder, lo respalda, ¿sí? Entonces, me gustaría que leyeras ese versículo. Ahora bien, en Hechos, pones como ejemplo otro versículo que es Hechos 15-7. No, perdón. Ahorita les digo. Los versículos a los que me refería ahorita, de que Pedro habla de que tenía autoridad sobre los gentiles y que Santiago lo respaldaba, viene en Hechos 15:7 a Hechos 15:14. Ahora bien, paso al siguiente versículo. Pones como argumento Hechos 23:11, ¿sí? Que porque Dios mandó a Pablo a Roma a predicar, y lo cuestionas: ¿cómo manda Cristo a Pablo a Roma a predicar si ya estaba ya Pedro, ¿no? Déjame decirte que, como tú bien lo dijiste, Pablo era el apóstol de los gentiles, y en Roma, más que en otro lugar, había muchos gentiles, muchísimos gentiles. Entonces, por alguna razón, Dios mandó a Pablo a Roma a predicar, ¿sí? Porque ahí había mucha mies y pocos obreros. El hecho de que ya estuviera Pedro allá no quiere decir nada, ¿sí?
De hecho, los mandó de dos en dos a los diferentes lugares, ¿no? Entonces, Pedro y Pablo en Roma, evangelizando. Entonces, no sé si te quede claro eso, creo que está súper claro, ¿no? El hecho que lo haya mandado a Roma, a Pablo, no quiere decir nada, no anula ni modifica lo que viene en Mateo 16, 18. En lo más mínimo, ¿eh? Ahora bien, yo creo que ya son todos los argumentos que yo tomé nota, que pude identificar y que creo que están más que refutados. Nada más falta que el pseudopastor lo acepte. No lo va a aceptar, claro, porque pues no le conviene. Él vive de eso. Pero yo le pregunto, ¿qué te importa más, pseudopastor? ¿Tu secta, tu grupo religioso o lo que dijo Cristo? La verdad de Cristo. ¿Qué te importa más? Está en juego tu salvación. Tienes el pecado de apostasía. Si tú fuiste de padres evangélicos, de todos modos, acuérdate que se extiende hasta la tercera o cuarta generación el problema, ¿no? Y más si se te está diciendo ahorita, se te está demostrando cuál es la iglesia que fundó Cristo y se te está demostrando la veracidad del primado de Pedro. Ahora, para finalizar, voy a decir lo siguiente. Te pregunto, pastor. Bueno, antes de preguntarte, te voy a decir lo siguiente. Cristo quiere la unidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y Satanás quiere lo contrario. Si Cristo quiere la unidad, quiere la amistad dentro de sus miembros, que su iglesia sea una sola iglesia, pastoreada por un solo Señor. Satanás va a querer lo contrario, va a querer la división, la enemistad, la desobediencia, ¿sí? Entonces, te pregunto, ¿los católicos nos separamos del protestantismo? ¿Nos salimos del protestantismo y fundamos el catolicismo? ¿O los protestantes eran católicos y se salieron del catolicismo para fundar el protestantismo? Espero que digas la verdad, ¿verdad? Entonces, todo el mundo lo sabe. Y te pregunto entonces, ¿quién está haciendo la voluntad de Cristo y quién está haciendo la voluntad de Satanás? ¿Quién atenta contra la unidad? ¿Quién atenta contra la obediencia? Te lo dejo de tarea, pastor. Ahora, tú alegas que la interpretación tuya es la correcta y das argumentos verdaderamente ridículos, bobos, tontos, fuera de lugar, totalmente inadecuados. Ya te lo demostré. Ahora te digo, pastor, si tu interpretación fuera la correcta, entonces tú pertenecerías a la iglesia que fundó Cristo, la que tiene el don de la interpretación correcta, el magisterio de la iglesia. Pero ¿qué crees? La historia no te respalda. Si fuese así, que tú tuvieras la interpretación correcta, entonces diríamos, qué injusto es Dios, porque hasta 1800 años después de la muerte de Cristo, 1900 o 2000 años después de la muerte de Cristo, surgió la iglesia que interpreta correctamente las escrituras. Qué incongruencia, ¿no, hermanitos? Católicos, oigan, analicen esta lógica. ¿Cómo es posible que la iglesia, que los teólogos buenos, los que tienen la razón, surjan casi 2000 años después de la muerte de Cristo? Entonces, ¿qué pasó con todos los miles de millones de católicos cristianos que ya vivieron y ya murieron y no tuvieron acceso a la iglesia que interpreta correctamente la Biblia, porque surgió casi 2000 años después de Cristo?
¿Qué pasó con los miles y millones de católicos que existen en la actualidad y con los que vivirán en el futuro? Pobrecitos, qué injusto es Dios. ¿Cómo nos manda la iglesia verdadera, la que fundó Cristo hasta casi 2000 años después de su muerte? Razona, pastor, no te conviene, ya lo sé. Por último, te pregunto, ¿a quién crees que Cristo le daría el don de la interpretación correcta de la Biblia? ¿A ustedes los protestantes o a nosotros los católicos que tenemos casi 2000 años de existencia? Te lo pregunto. ¿A quién le daría Dios el don de la interpretación correcta? Aquel sacerdote, aquel religioso, cristiano católico, que dejó todo por la causa de Cristo, que renunció a una familia, que renunció a una esposa, que renunció a tener hijos, que renunció a tener comodidades, lujos. ¿A quién crees que le haya dado ese don Dios? A los protestantes que tienen familia, que tienen esposa, que tienen hijos, que no renuncian a sus comodidades, que al contrario están haciendo dinero a través de la fe. O a un sacerdote que después de su jornada de trabajo llega a la soledad de su recinto, que no tiene un hijo que lo reciba, una esposa que lo reciba, no tiene relaciones sexuales, no tiene lujos. Pregunta de tarea también para que la reflexiones. ¿Sí? Ya sé que me vas a decir que hay sacerdotes corruptos, sí los hay. Sí los hay. Pero somos menos. A Cristo le falló el 8.3 de sus apóstoles. A la iglesia también le está fallando el 8.3 de sus sacerdotes. A Cristo le falló el 8.3% de sus apóstoles. A la iglesia católica le está fallando también el 8.3% de sus sacerdotes. Como son muchos, se oye mucho. Entonces, de tarea te lo dejo, pastorcito. Gloria a Dios, como dice el pastor, gloria a Dios. Les agradezco mucho su atención, hermanitos. Les deseo que Dios les bendiga y que les abra la inteligencia a los protestantes y a todas las sectas que andan atacando a la religión católica. Buenas tardes.